del 27, versículo 27 al 33. Dice: ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Señor, añada más bendiciones a su palabra. Puede sentarse. Hasta este punto que Jesús está hablando, hasta este momento que Él está hablando sobre ya su muerte, que estaba ya próximo a ser crucificado, hasta este momento, pónganme bien atención, el pecado del hombre todavía no había sido castigado, todavía Dios no había juzgado el pecado, la muerte reinaba, porque el pecado todavía no había sido castigado. Los pecados pasados de los hombres, desde Adán hasta Cristo, esos pecados Dios en su paciencia los había pasado por alto. Dios los había pasado por alto no porque iban a quedar impunes. Dios los había pasado por alto no porque iba Dios a permitir que su santidad se pusiera en tela de juicio. Dios no había castigado el pecado, lo había pasado por alto simplemente porque Dios iba a manifestar su justicia, lo que es la verdadera justicia, en su Hijo en la cruz del Calvario. Y les voy a explicar un poquito, no iba a entrar en esto, pero voy a entrar un poquitico nada más a qué es lo que se refiere y por qué. Porque no quiero que nadie se me quede así confundido que Dios pasó por alto los pecados. El libro de Romanos es uno de los libros que los cristianos deben dominar, deben conocerlo muy bien. Una epístola escrita por el apóstol Pablo. Una carta donde de lo que más trata es de exponer la santidad y la justicia de Dios, pero también él allí deja manifiesto bien claro cómo el hombre ni tiene ni la santidad ni la justicia que Dios demanda. En la carta de los Romanos, el apóstol Pablo deja bien claro y entendido que todos los hombres, tanto judíos como romanos, necesitan la justificación que es por la fe en Jesucristo. Tanto unos como otros, sus propias justicias, sus propias obras, ninguno eran aceptables delante de Dios. En estos libros. En este libro él pone de manifiesto la necesidad que hay del evangelio de la gracia de Dios por la sencilla razón de que Dios había manifestado su ira en contra del pecado inexcusable del hombre. El pecado de la ignorancia de los hombres, del conocimiento de Dios. El hombre que dice no conocer a Dios, por ejemplo el impío, ¿no? Que se supone que no conoce a Dios, no tiene excusa delante de Dios. Y el apóstol lo demuestra bien claro, ¿no? En este libro, en esta epístola de los Romanos. No hay excusa ni para judíos ni para gentiles de su ignorancia acerca de Dios. Entonces, fíjense bien la palabra ira. Dios reveló desde un principio su ira en contra del pecado del hombre, porque no tiene excusa. La palabra ira, hoy no se habla de un Dios que se aira, pero yo quiero que usted sepa que Dios se aira y que Dios tiene mucha ira contra el pecado. Amén. Tiene mucha ira. Si lo tuvo anteriormente, hoy la tiene más, porque Él hoy dio solución al pecado. Entonces Él se aira contra el pecado, y la ira es una palabra muy fuerte y se utiliza tanto para con Dios como para con el hombre. La ira de Dios es la manifestación de la santidad y la justicia de Dios contra el pecado inexcusable del hombre. Pero la ira del hombre es la exhibición de una naturaleza carnal enfurecida y no tiene excusa. Entonces el apóstol
pasa a demostrar, tú sabes, en ese tiempo todavía la iglesia no estaba antes de Cristo. Habían dos grupos, estaban los judíos y estaban los gentiles. Entonces el apóstol comienza a demostrar en su primera carta, comienza a hablar acerca de los gentiles que no tenían excusa, aunque no tenían la ley, ni aún los gentiles tenían excusa de no conocer a Dios. Y comienza a reconvenirles y a decirle, a partir del versículo 18, en el capítulo 1, él va a comenzar a demostrar que los gentiles no tienen excusa del pecado de su ignorancia para con Dios. Y dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces dice, porque lo que se conoce de Dios le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Dice, así que no tienen excusa, porque lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas, o sea, se pueden entender por las cosas hechas. Amén. Dice, así es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su necio razonamiento y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a sus concupiscencias, a su inmundicia, a las concupiscencias de su corazón. Dice, y ellos profanaron, deshonraron entre sí sus propios cuerpos porque creyeron más a la mentira que a la verdad de Dios, dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por todos los siglos. Amén. Entonces él deja bien claro, los gentiles no tienen excusa. Y Dios manifiesta su ira desde el cielo. Y aquí dicen los gentiles, hoy podemos decir, el que no es creyente no tiene excusa. El que no es cristiano, el que no es creyente no tiene excusa. Y la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra el pecado del hombre. Porque toda la naturaleza desde la creación nos deja ver que hay un Dios. Cuando leemos la poesía de un poeta, podemos ver el alma del poeta. Cuando vemos esos puentes con esas vigas tan fuertes que nos dejan sorprendidos y admirados, podemos ver que hubo la inteligencia de un hombre, aunque no veamos la inteligencia, pero por sus hechos podemos apreciar la inteligencia o la fuerza de alguien a levantar algo. Entonces dice, los gentiles no tienen excusas, no hay excusa. Simplemente no quisieron, pero tuvieron muchas razones para creer que existía un Dios. Dice, pero con injusticia detenían la verdad. Y el 19 le dice la verdad, ¿cuál era? Ese mismo. Que lo conocido de Dios, que lo que de Dios se conoce, le fue manifiesto. Eso es en el capítulo 1. En el capítulo 2 ahora, él va a demostrar que también los judíos, porque él está sometiendo a todos los hombres a la necesidad de la justificación por la fe en el Evangelio de la Gracia. A todos. Ahora los judíos, va con los judíos. Y a los judíos, después de hablar como para el versículo 9, por ahí en adelante, más o menos, le comienza a decir, ¿y tú qué? ¿Qué tú crees? ¿Que somos mejores que ellos? Dice, tú, que tienes por sobrenombre judío. Tú, que tienes por sobrenombre judío. Y que te jactas de la ley y te glorias en Dios. Y de que conoces su voluntad. Y que has sido instruido, tú que has sido instruido en la ley, que aprueba lo que es mejor. Tú que te crees fiel, guía de ciegos. Tú que dices ser luz a los que están en tinieblas, maestro de los indoctos. Instructor de niños, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se debe hurtar, tú hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, tú adulteras. Tú que te abominan los ídolos, tú cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley. Y con transgresión a la ley deshonras a Dios, como está escrito, por causa de vosotros deshonrado el nombre de Dios entre los gentiles. O sea, le está diciendo a los judíos, tú que tienes la ley, tú que dices que conoces a Dios, que conoces la voluntad de Dios, sin embargo, sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. Por transgresión de la ley, tú deshonras el nombre de Dios. Y por causa tuya, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. ¿Usted sabe dónde viene esto en nosotros? Los cristianos que hemos nacido de nuevo y nos jactamos de que conocemos a Dios y somos cristianos.
y somos salvos cuando nosotros no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, que hacemos la voluntad de Dios que ya nos ha sido revelada. Cuando no vivimos, cuando no damos testimonio, somos escándalos a los impíos, a los no creyentes. Y por causa nuestra, el nombre de Dios en ellos es también blasfemado. ¿Saben qué dicen? Que Dios ni que Dios. Si ellos son iguales que nosotros, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Acaso usted no ve que dice, no diga que es cristiano, no diga que esto? Entonces no les atrae qué diferencia hay entre ellos y nosotros. Amén. Porque lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y esto nos trae una enseñanza también para nosotros, aunque en ese tiempo todavía, cuando él está hablando, la iglesia todavía no está. Está hablándole a judíos y está hablando a gentiles. Pero entonces él les encomienda y les revela a ellos que critiquen a los gentiles están exactamente en la misma situación. Ambos, uno sin ley, otro con ley, ambos necesitan el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Dice, porque sabemos que lo que dice la ley es para los que estamos bajo la ley, para que todo el mundo cierre su boca y para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que sea Él el justo y el que justifica. Entonces no hay salida, amado. La salvación es únicamente por la gracia de Dios en el evangelio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Amén. En el capítulo 3, Él da una conclusión. En el capítulo 3, entonces dice, entonces somos nosotros mejores que ellos. No, ya hemos dicho que tanto judíos como gentiles, todos han pecado, están bajo condenación. El que está en pecado está bajo condenación. Todos están bajo condenación. No hay un justo ni tan solo uno. No hay quien entienda. No hay nadie, no hay ninguno que busque a Dios. Todos nos hicimos inútiles, todos nos desviamos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni tan solo uno. Sepulcro abierto en su garganta, con sus lenguas, hablan engaños y etcétera, etcétera, etcétera. Dice, porque no hay diferencia, no hay ninguna. Todos están bajo pecado, todos están bajo la misma condenación. Pero en el 21, en el versículo 21 del capítulo 3, y a los amigos que nos visitan en esta tarde, en el capítulo 21 del capítulo 3, el versículo 21 del capítulo 3, hay una transición de la condenación a la justificación. Así es que los que están sin ley están listos, están bajo condenación. Los que tienen ley también están bajo condenación. Dice, por esa razón, ahora, dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la ley, está ahora una justificación, está la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que por la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él mediante la redención que es en Cristo. Mediante la redención, Él pagó el precio del rescate. Dice, porque no hay diferencia. Todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Dice, todos. Ahora solamente la salvación es por la fe en la sangre de Jesús, a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para que todo el mundo, todos los hombres queden sujetos bajo el juicio de Dios. Entonces, amado, yo quiero decirle que nada lo que el hombre pueda hacer, absolutamente nada lo que el hombre puede hacer por sí mismo, no solamente no te puede salvar, sino que ni siquiera es aceptable delante de Dios. Porque lo único que Él acepta fue lo que hizo su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué Dios sujetó a todos así de esa manera? Dice ahí, pero dice, a causa, ahí es donde dice, en el versículo 21 en adelante, dice, a causa de haber pasado por alto. A causa de haber pasado por alto los pecados pasados, con la mira, o sea, mira, ahí lo dice para que no crea que era de mi cabeza. Ahí dice, con la mira de manifestar su justicia en estos tiempos. Con la mira de eso. O sea, que cuando les digo anteriormente, que en este punto cuando Jesús está hablando, hasta ese momento todavía
no había sido castigado el pecado. Dios no había castigado el pecado. Dios, los pecados hasta ese punto, hasta ese momento, Dios los había pasado por alto. Pero fue siempre con la mira al hecho futuro de la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquel día, el día del Calvario, el juez de toda la tierra iba a manifestar su justicia sobre su Hijo, a quien no perdonaría ni siquiera a su Hijo. En el momento que Él cargó con el pecado del mundo, ni siquiera a su Hijo Él perdonó. Iba a manifestar así su justicia a Dios. Ahora yo pregunto, iglesia, si Dios ni siquiera a su Hijo perdonó el momento que cargaba no con sus propios pecados, sino con el pecado de nosotros. Y si ni a Él lo perdonó, toda la ira de Dios vino sobre Él. ¿Creemos nosotros que vamos a escapar si dejamos nosotros perder esta salvación tan grande? Si nosotros descuidamos esta salvación que nos ha sido dada por gracia, ¿vamos nosotros a escapar? Vámonos. Usted entiende por qué mi exhortación y por qué la palabra del Señor para nosotros, que vamos a conocerle. Vamos a hacer de verdad lo que estamos llamados a hacer. ¿Cómo vamos nosotros a escapar si descuidamos esta salvación, si ni aún a su propio Hijo Dios escatimó? Y toda la ira de Dios vino sobre su Hijo en aquel momento en la cruz de Calvario. ¡Aleluya! En este momento, y eso es lo que vamos a ver, amado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio de Dios? En ese momento, cuando Jesús está hablando, está en la fiesta de la celebración de las Pascuas en Jerusalén. Habían venido multitudes y de muchos lugares a celebrar. Y vienen unos griegos y le dicen a Felipe, habían escuchado de lo que Jesús había estado haciendo. Y había uno, dice la palabra de Dios, que estaba a grandes voces contando que él había resucitado a Lázaro. Entonces vienen unos griegos y le dicen a Felipe, oye, queremos conocer a Jesús. Y viene Felipe, busca a Andrés y le dice, Andrés, mira, hay unos griegos que quieren conocer a Jesús. Fueron Felipe y Andrés donde Jesús y le dijeron, hay unos griegos que quieren conocerte. Y desde ahí comenzó Jesús a hablarle. Y comenzó a decirle y le responde a ellos y le dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjese bien, Jesús llamaba ser glorificado a la hora de su muerte. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y comienza entonces a hacerle como una analogía. Comienza a hacer una analogía entre su muerte y la muerte del grano de trigo. Y le dice, así como el trigo, esto es lo que él le quiere explicar, yo solo le voy a explicar, así como el grano de trigo cuando cae en el surco, ¿no? En las cuenquitas que hacen para sembrar. Dice, si no muere se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, así mismo es necesario que yo muera. Si yo no muero, me voy a quedar solo. Pero si muero, voy a tener mucho fruto, voy a poderle impartir a muchos una nueva vida. Voy a darle una nueva vida. ¿Usted entiende qué? Usted ha leído en la Biblia que dice que Él con gozo se sujetó a todos los padecimientos. Y fue por el Padre castigado allí, con gozo lo aceptó, porque dice que Él, más allá de la cruz, Él veía el fruto de su aflicción. ¿Usted entiende? Él veía el fruto de su aflicción. Él sabía que si Él era muerto, Él iba a tener fruto, iba a tener gente a quien Él iba a dar una nueva vida. Nosotros somos el fruto de esa aflicción. A cada uno de nosotros que nos ha salvado, Él nos vio en la cruz. ¿Usted entiende? Amado, por causa tuya y mía, por causa nuestra, Él fue solito a la cruz. Él fue con gozo. Él decía, voy a dar fruto. Entonces le dice, el que quiera retener su vida, la vida terrenal, la perderá. Pero el que la pierde por causa mía, a vida eterna permanecerá, porque era la nueva vida que Él nos iba a dar. Amén. Dice, si alguno quiere servirme, que me siga, porque donde yo estoy estarán mis servidores. Y el que me sirve a mí, mi Padre le honrará. Toda esta conversación que está teniendo. Entonces fíjese bien. Cuando usted lea en la Biblia, ¿no? Una conversa, entre en ella. Mire todo lo que Él está hablando. Él sabía lo que había venido. Sin embargo, de repente, hay como un cambio. Él sabe lo que viene, lo está diciendo con firmeza. Sabemos que Él tenía gozo por todo lo que iba a padecer, por causa nuestra. Dice, pero ahora tengo el alma profundamente turbada. Dice, ahora mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Qué pasaba con Jesús? Jesús era verdaderamente Dios, pero Jesús también era verdaderamente hombre.
conexión a Él. La resistencia, amados, la resistencia normal y natural y humana, la resistencia al dolor. Él sabía a lo que había venido, pero también sabía lo que le esperaba. Y la resistencia natural que fluye en nosotros, ¿no? Al sufrimiento, especialmente por el momento en que él sabía que iba a ser separado del Padre. Recuerden que la separación, estamos hablando, no era la muerte física lo que a él le importaba, era la muerte espiritual que él iba a padecer. Recuerden que le expliqué que la muerte espiritual, no, la muerte, la verdadera muerte, es la separación de Dios. Y la separación que él iba a tener, recuerda que le expliqué muy bien que no era el tipo de separación que ahora el hombre vive con Dios mientras está en el mundo y porque está en pecado, está muerto espiritualmente. Es verdad, está separado de Dios, pero no es esa clase de separación. La separación del Padre que él iba a padecer era la separación de la segunda muerte, lo que es la condenación eterna. Entonces, el primer pensamiento, el primer sentir, está turbada mi alma, pero enseguida reacciona. Los sentimientos, nuestros sentimientos, escúchenme bien, iglesia, nuestros sentimientos, nuestras emociones en un momento mis sentimientos pueden tener la primera palabra, mis sentimientos pueden tener mi primer pensamiento, pero ese nada más es el primero. Pero cuando usted reacciona, recuerden que le he explicado que hay una fracción de segundo entre lo que siento y lo que debo hacer. Entonces él primeramente dice, está todo profundo, ¿pero qué diré? O sea, ¿qué voy a orar? Padre, líbrame de esta hora. Su humanidad. Sin embargo, aunque mis sentimientos tengan la primera palabra en un instante, rápido, en fracciones de segundos, voy a reaccionar y es mi voluntad la que va a decidir lo que voy a hacer. Es entonces ahora mi voluntad. Porque nuestra voluntad no ha sido devuelta cuando nosotros fuimos rescatados del pecado. Nuestra voluntad no ha sido devuelta, la tiene el Espíritu, la tiene. Entonces él dice, cuando Jesús dice allí, ¿y qué diré ahora? Padre, líbrame de esta hora, si a esta hora he llegado. Dice, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Se pasó por encima de lo que él podía sentir. Pasó por encima de su sufrimiento. Pasó por encima de sus aflicciones. Buscando lo que él siempre buscó desde que nació hasta la muerte. Buscar siempre la gloria de Dios. Aleluya. Amado, muchas veces vamos a tener delante de nosotros decisiones difíciles. Muchas veces vamos a tener delante de nosotros situaciones difíciles. Siempre le he enseñado a la iglesia, si usted se deja dominar de sus sentimientos, si usted se deja dominar de sus emociones, usted nunca va a ser fiel a Dios. A Dios nunca vamos a serle fiel siéndole fiel a los sentimientos. A Dios vamos a serle fiel siéndole fiel al Espíritu. Amén. A Dios se le sirve en el Espíritu, discerniendo por el Espíritu, decidiendo en el Espíritu. Aleluya. Pero se dice, glorifica tu nombre. Y dice la palabra de Dios que soy una voz que dijo, lo he glorificado y lo volveré otra vez a glorificar. Aleluya. Dios lo había glorificado en su vida y Dios ahora lo va a glorificar en su muerte. Entonces dice la palabra de Dios que la gente decía, wow, parece que un trueno le habló. Mire, cuando la gente no conoce la voz de Dios. Dice, fue un trueno que le habló, y otros decían, no, fue un ángel que le habló. Entonces Jesús le responde y le dice, esa voz no vino por causa mía. Yo sé a lo que yo vino por causa de vosotros. Para que ustedes crean que yo soy lo que he dicho que soy. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria sea su nombre! Gloria, gloria, gloria sea Dios. Amado, nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios, diga, nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Aleluya. Y aquí vamos a ver ahora esa gran batalla. Vamos a ver cuál es el evangelio, qué fue lo que pasó, cuál es la buena noticia de Dios, qué fue lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Nosotros sabemos muy bien, amados, que cuando Dios creó al hombre, Dios creó al hombre para que fuera obediente, pero el hombre desobedeció. Cuando el hombre desobedece a Dios, le entrega de una manera, aunque fue con engaños, pero le entregó a Satanás todos los reinos, la gloria del mundo. Le entregó a Satanás el reino de esta tierra que le había sido dado al hombre. Al hombre le había sido dado para que señoreara sobre la tierra.
Pero cuando el hombre desobedeció, le fue entregado a Dios. Ahora bien, va a venir ahora un conflicto. Va a venir ahora un conflicto, el momento ahora de la gran batalla entre Dios y Satanás por el hombre. Va a venir ahora un gran conflicto donde Dios no va a poder usar su omnipotencia. Va a venir ahora el momento decisivo de la tierra. Un momento decisivo donde Satanás va a desafiar, a ver si es verdad que Dios puede a él sacar al hombre del gobierno que al hombre tanto le agrada. Usted sabe que desde un principio, Satanás sabía que Dios había creado al hombre para estar en comunión con él. Para estar completamente en comunión con él. Entonces la meta del diablo siempre fue separar al hombre de Dios. Siempre fue separar al hombre de Dios. Ahora, Dios va a escoger el mismo terreno que el diablo había escogido, ¿no? Aquí en la tierra. Va a venir el momento ahora decisivo, donde se iba a ver el destino de la tierra y del infierno. Tenía que quedar claro cuál iba a ser el destino de los hombres y los demonios, cuál iba a ser el destino, qué iba a haber la supremacía del reino de las tinieblas o el reino de luz. ¿Cuál iba a ser la supremacía entre el amor o el odio? ¿Cuál iba a ser la supremacía entre la muerte y la vida? Ahora, el conflicto no era material, era un conflicto espiritual. Iba a haber ahora el momento de la gran batalla, pero Dios no podía usar el ejercicio de su omnipotencia porque el conflicto no era material. La esfera donde se iba a librar esta batalla era en una esfera espiritual. En ningún momento el diablo tiene dudas de que Dios es más fuerte que él. Escuchen bien, no es una batalla de tú a tú de personas. En ningún momento el diablo duda que Dios tiene más fuerza que él. En ningún momento él ni siquiera se atreve a comparársele a Dios al lado en cuanto a fuerza, en cuanto a omnipotencia. Amén. El diablo siempre sabía y establecía la grande diferencia que había entre Dios y él. Él sabía muy bien que él era una criatura y que Dios era el creador. Él sabía muy bien que él tenía un principio y también tenía un fin. Y él mismo es el principio y el fin. O sea, que en eso Satanás no tenía absolutamente duda de que Dios era más fuerte que él, de que Dios era más grande que él. Pero el conflicto era el siguiente. A ver, si Dios podía lograr sacar a los hombres del gobierno de él. ¿Cuántos saben que él es el príncipe de la potestad del aire? Que él es el príncipe de este mundo. ¿Cuántos saben que él es el príncipe de este mundo? En la tentación, ¿recuerdan en la tentación en el desierto? ¿Qué le dijo a Jesús? Todos estos reinos te daré si postrado me adorare. Jesús no reclamó nada. Jesús sabía que era verdad, que eran de él, le habían sido entregados. Le habían sido entregados, o sea, era cierto. El conflicto se trataba de ver si Dios podía lograr un día que el hombre que amaba tanto el gobierno de Satanás, si podía sacar al hombre de su gobierno, o si podía lograr que el hombre un día fuera lo suficientemente fuerte para resistirlo. Fíjese que desde el jardín del Edén, desde allí Satanás logró separar al hombre de Dios. Desde allí se quedó bien claro que él logró que el hombre le creyera a él más que a Dios. Desde allí él logró demostrar que el hombre lo amó a él más que a Dios. El hombre obedeció al diablo primero que a Dios. Hermano, siempre que nosotros desobedecemos a Dios, estamos obedeciendo al otro. Y siempre nos vamos a someter a aquel a que nosotros obedecemos. Amén.
Estemos claros completamente, estemos claros de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que hacemos. Cuando no obedezco a Dios, estoy demostrando que le creo más al diablo que a Dios. Cuando no obedezco a Dios, estoy demostrando que amo más. ¿Por qué usted cree que la corriente de este mundo jalan tanto a los cristianos mismos? Cuando la corriente de este mundo nos jalan, nos atrae, estamos demostrando que amamos más el gobierno de Satanás que el gobierno de Dios. Amado, así de clarito y de cierto es. Amén. Entonces, desde un principio quedó así establecido y quedó demostrado que el hombre llegó a amar al diablo más que a Dios, a obedecerle más que a Dios, a creerle más que a Dios. Amén. Pero allí mismo también en el Edén, cuando aquello ocurrió, Dios dio la provisión. Dios, cuando profirió la maldición contra Satanás, le dijo bien claro: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Tú le herirás el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo de la ley, vino en semejanza de forma de pecado y vino también participando de carne y de sangre, por cuanto a los que venía a redimir éramos carne y sangre, para arrebatar, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Les dije anteriormente que desde allá la muerte reinaba. El imperio de la muerte lo tenía Satanás. ¿Por qué tenía Satanás el imperio de la muerte? Porque Satanás tenía el poder, no tenía la autoridad, pero tenía el poder de demandar la muerte del hombre. Por el pecado de un hombre entró el pecado al mundo, y con el pecado la muerte. Entonces pasó la muerte a todos los hombres. Entonces él tenía el poder de demandar la muerte al hombre, porque todos habían pecado. Amén. Él conocía el acta de los decretos. Él estaba interesado en que esa ley se cumpliera, no por causa de Dios, sino por causa de destrucción del hombre. Aleluya. Él sabía que la ley decía que la paga del pecado es muerte. Entonces él tenía un decreto donde le daban el poder de decirle a Dios: muerte para el hombre, porque todos han pecado. Y muerte es separación de Dios. Desde un principio él logró separar al hombre con Dios, y desde un principio y para siempre todo el interés de Satanás, todo lo que él quiere es separarte de Dios. Quiere al hombre separado de Dios. Dígaselo a su hermano: el diablo lo que quiere es separarte de Dios, que no tengas comunión con Dios, que no le conozcas. Eso es lo que quiere. Pero no se deje. No se deje, no se deje. Aleluya. Tenemos que saber lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Y cuando llegó el momento, dice la palabra de Dios, ¿qué hizo Jesús? Jesús vivió una vida completamente perfecta y santa. Satisfizo la justicia de Dios, satisfizo la santidad de Dios. Allí en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo: consumado es, él quiso decir que ya la santidad de Dios, la justicia de Dios había sido satisfecha. Y dice la palabra de Dios que Dios mismo, el Padre, cogió el decreto que nos llevaba a condenación, y los clavó en la cruz allí donde mismo estaba siendo crucificado su Hijo. Aleluya, para que todos los hombres de la tierra fuésemos libres del pecado, del poder del pecado y ya la muerte. Aleluya, oh gloria sea su nombre. Y por cuanto el aguijón del pecado, de la muerte, es el pecado, una vez destruido el poder del pecado, podía la ley decirle: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya, oh gloria sea su nombre. Una vez clavados los decretos allí en la cruz del Calvario, una vez anulado el acto que nos llevaba a condenación, el diablo quedó sin poder. Ya el diablo no podía acusar al hombre. Ya se había visto el camino de salvación para el hombre. Ya el hombre podía volverse a Dios nuevamente. El hombre podía volver a conocer a su Dios, a su Creador, al que lo hizo. Aleluya. El hombre iba a tener el poder suficiente para resistir al diablo, resistir al poder. Aleluya. El poder del pecado. Ya el hombre no iba a ser más
su nombre. Ya el hombre no es más esclavo del pecado. Ya el hombre no es más esclavo de Satanás. Porque Cristo pagó el precio. Aleluya. Él pagó lo que la justicia de Dios demandaba. Y el camino hacia Dios quedó abierto. La muerte misma, amado, de su sabiduría Dios, la muerte misma que había sido el castigo del pecado, fue el camino de salvación para el hombre. Porque con la muerte de Jesucristo, aleluya, mató la misma muerte. Fue la muerte de la muerte. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Aleluya. Dice que triunfó sobre todas las potestades, sobre todos los principados allí en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hay salvación para el hombre. No tienes que estar atado, no tienes que estar sujeto al pecado. Cristo pagó la deuda. Su sangre, su sangre. Este es el evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias del Señor, las buenas noticias de Dios. Este es el único evangelio que existe. Este es el que se tiene que predicar en las iglesias. Que hay salvación. No es un mensaje político, no es un mensaje social. Es el mensaje que viene de Dios. Una noticia donde Dios mismo padeció. Este es el evangelio de Jesucristo. Que hay salvación para el hombre. Que la comunión de Dios con el hombre y del hombre con su hacedor, ya esa comunión ha sido restaurada. Yo quiero decirte en este día que el diablo no tiene poder sobre tu vida. Yo quiero decirte en este día que el pecado no tiene poder sobre tu vida. Que ha sido vencido, ha sido destruido. El poder del pecado y de la muerte ha sido destruido. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Él nos ha justificado. Hemos sido hechos la justicia de Dios en Él. Él nos ha justificado. Él nos ha justificado. Él nos ha justificado. Aleluya. No hay otro evangelio. Este es el evangelio de la gracia. Y todo por don de Dios, para que nadie se gloríe. Aleluya. Amado Dios, bendito es tu nombre. No importa la situación en que tú estés. Y no importa la condición en que esté tu vida. No importa, no importa. Jesucristo pagó el precio. No tienes que seguir siendo esclavo del pecado. Jesucristo pagó el precio por ti. Jesucristo pagó el precio. Yo quiero decirte en esta tarde que el poder del pecado fue destruido. Porque Dios mismo destruyó el poder del pecado en la carne. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vivió una vida santa, perfecta. Aleluya. Nunca pecó. Y fue en Él quedó castigado el poder del pecado. Fue destruido el poder del pecado. Aleluya. Yo quiero decirte que no tienes que vivir más. No tienes que vivir más. Y solamente tienes que creerlo. En el instante que tú lo creas. En el instante que tú lo creas. Porque el evangelio de Dios es por fe y para fe. En el instante que tú lo creas. En ese instante tú quedas libre. Libre, libre. El poder de ese pecado queda roto. Queda destruido. Aleluya. 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 El diablo no te puede arrastrar. No tiene poder. No tiene poder. El diablo no tiene poder. No tiene poder sobre el hombre. Le ha sido arrebatado. Jesucristo le quitó legalmente al diablo lo que el diablo con engaño le quitó al hombre. Aleluya. Aleluya. Solamente un paso de fe de que tú has creído que ha sido destruido el poder del pecado en tu vida y que no puede dominarte más. No puede dominarte más. El que sea, por más pequeñito que sea, pecado es pecado, no se miden por tamaño, se miden por desobediencia a Dios. Lo que lo va a usted hacer libre es que crea que el poder del pecado ha sido destruido, que Cristo te ha libertado, Cristo te ha libertado, que quedas libre por el poder de su nombre. Solamente tienes que creer lo que Él ha hecho. Que la deuda ha sido pagada.
Amado, el conocimiento de nuestro Dios para todo es la promesa, la grande promesa del nuevo pacto. La más gloriosa promesa es que podemos conocer al Dios que servimos, al Dios que amamos, al Dios que para restaurar esa comunión con nosotros, amado, se hizo hombre y venir a morir, no escatimó a hacer lo que fuera, solamente con un solo propósito: demostrarle al diablo que lo íbamos a preferir a él más que al diablo. Íbamos a preferir a Dios, y que Dios, con su vida y su poder en nosotros, íbamos a ser suficientemente fuertes para resistirle, para rechazarle. Aleluya. Nuestro Dios siempre gana. Él siempre gana. Él siempre gana. Aleluya, Él siempre gana. Y esta es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Amado, lo más glorioso y lo más hermoso es cuando el Señor nos da esta oportunidad preciosa de ponernos con Él a cuentas. ¿Sabes por qué? Porque te ama, te ama, te ama y te ama. ¿Tú entiendes que Dios te ama, que Dios anhela una comunión contigo? Ven, corre a Cristo, al trono santo de su amor te cubre, su sangre, misericordia y amor, su sangre bendita. Oh, ven, corre a Cristo el Señor. No menosprecies el llamado que te hago hoy. Te dice el Señor, no menosprecies, no tengas en poco que mis ojos estén sobre ti. No tengas en poco que mis ojos están sobre ti, te dice el Señor. No menosprecies porque sabes. Ponte a cuenta con Dios, que tu Dios te llama hoy. Dios es bueno. Hoy te tiene en la mira. Que ese Dios tan grande hoy te llame, amado. En tiniebla de desesperación, yo reconozco mi pecado y mi error. Desconocía un lugar donde ir para encontrar la sanidad en mi existir. Él dijo, ven tal como estás y sin temor, al trono de misericordia y amor. Ven, corre a Cristo.
Señor.